Con lo que pasó el 7 de octubre, And so what happened on October 7th? al principio muchos estaban a favor de Israel And so at the beginning, there were many in favor of Israel. y ahora muchos miran a Israel como los genocidas que están And matando. now Israel is being looked at as the enemy. Y muchas iglesias dejaron de ayudar, And so many churches stopped helping. personas individuales también dejaron de ayudar. Not just churches, but individual people stopped helping. Entonces nos dijeron, tienen que regresarse porque ya no podemos mantener el trabajo allá. And so they told us that you need to come back because we cannot sponsor you or support you financially. Así que les pedimos de sus oraciones And so we ask of your prayers para que el Señor abra las compuertas del cielo. so that God can open the heavens. Y el que llamó, And so he that called us, que también provea para lo que necesitamos. that he may also provide for what we need. Es algo tan importante esto, Something very important what I'm telling you. porque estoy con traducción, no voy a profundizar mucho, And so because I have translation, I'm not going to go into much depth. pero quiero que le quede esto grabado en su corazón. I want to leave you with this. Dios creó un pueblo. God created a people. Dios lo llama a Abraham, God called Abraham de Ur de los Caldeos. from the south of the Chaldeans. Abraham no era hebreo, He wasn't Hebrew. Abraham era un gentil. He was a Gentile. En su pueblo había un montón de dioses, And so in their people, they practiced many gods. pero Dios lo llama a Abraham a que cruce el río Éufrates. And so God called Abraham to cross the Euphrates River. Esa acción de cruzar el río, That action of crossing the river, en hebreo se dice ibrit, and so in Hebrew it's Ibrit. y la palabra ibrit And that word significa hebreo, in Hebrew, que significa cruzar el río. to cross the river. El primer ibrit, el primer hebreo fue Abraham. And the first Hebrew was Abraham. Y Dios creó a través de Abraham un pueblo And through Abraham, God created people para traer salvación a la humanidad. to bring salvation to Esto es humanity. importantísimo. This is very important. Dios crea un pueblo para traer salvación a la humanidad. God creates people, these people, to bring salvation to humanity. A través del pueblo hebreo And through the people of in Hebrew, vino la Torá, and so comes the Torah, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la the Biblia, Pentateuch, the first 5 Bibles of the Bible, el Tanaj, que es los profetas, and the prophets, el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento. and the New Testament. Quiere decir que de los judíos ha sucedido lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. And so through the Jews, God made happen what he told the Samaritan woman. cuando Jesús se encuentra con la samaritana en el pozo, le dice lo siguiente: When Jesus finds himself with the Samaritan woman at the well, he tells her the following. la salvación viene de los judíos. The salvation comes through the Jews. Y no es que los judíos no salven. And it's not that Jews don't save. Jesús le estaba diciendo a la samaritana del pueblo judío, Jesus was telling the Samaritan woman, Vino through la- the Jews vino la Torá, comes the el Torah, Tanaj, the los Tanakh, escritos y los profetas, the prophets, el Brit Hadashah, que es el Nuevo the Testamento, New Testament, vino Jesús. comes Jesus. Así que la salvación viene de los judíos. So through salvation comes through the Jews. Ahora hay algo muy triste que sucedió en la historia. There's something very sad that happened during this story. Desde el primer siglo de la era cristiana, In the first century from the Christians, the Christian era, ¿no? the primitive church, The first century, comenzó a haber persecución there began to be persecution. en contra de los que creían en el Mesías. Those who believed in the Messiah. El primer grupo que creyó en el Mesías The first group of people that believed in the Messiah eran judíos. were Jews. Jesucristo lo dice abiertamente. Jesus says this openly. Fíjense lo que dice: yo no he venido sino a buscar primeramente a las ovejas perdidas de Israel. So Jesus says, I have come to look and to save for the lost sheep of Israel. Ah. Good. Very good translator. O interpreter. ¿eh? Miren, es algo tremendo porque Jesús no dice que vino a buscar a los gentiles, sino que vino a buscar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Jesus doesn't say he has come to look for the Gentile. He come to look for the
Jews, the lost sheep of Israel. Y fue el primer trabajo que Jesús le dio a los discípulos. And this is the first job that Jesus gave the disciples. No voy a entrar a leerlo en la Biblia porque si no él va a tener que buscarlo también. I'm not going to search through the Bible because he's going to have to also look through it. Pero en Mateo capítulo 10, In Matthew 10, verso 5, verse 5, cuando Jesús elige a los discípulos, so when he sends out those Jews, él está the orando, disciples, él está orando por toda la noche. he's praying all night. Miles de personas lo seguían, Thousands of people were following him. pero él tenía que elegir a 12 que lo iban a seguir a él. But he had to choose 12 that were going to follow closely. El primer encargo que le da, The first job that he gives out, les dice, no vayan por tierra de los gentiles, he says, don't go through the Gentile land. no vayan por los samaritanos, Don't go through the Samaritans. vayan primero Go first, a las ovejas perdidas. the de lost Israel. sheep of the house of Israel. Ese fue el primer trabajo de los discípulos. That was the first job for the Los disciples. discípulos fueron y llevaron el mensaje. The disciples went La and Biblia dice- gave the message, La Biblia dice que muchos creyeron and the Bible en el says Mesías. many believed in the Messiah y otros le rechazaron. and many rejected. Sigue pasando eso 2000 años después. 2,000 years later, it's the same story. El mensaje del Evangelio es predicado a los gentiles también. The message of salvation is preached to the Gentiles again. Algunos lo reciben y otros lo rechazan. Some receive it, many reject it. Pero al principio, los primeros creyentes en el Mesías, en Jesús, But the first believers in the Messiah and in Jesus eran los judíos. were the Jews. Y los gentiles que se veían atraídos por esa religión monoteísta, And some Gentiles that were attracted to the salvation or to the message, comenzaban a asistir a las sinagogas. they began to assist to the synagogues. De tal modo que en el templo So this way in the temple, estaba el patio de los judíos, where the patio, the Jews, el patio de los gentiles, the Gentiles were in another el patio patio, de los sacerdotes, the priests were in another el patio patio, de las mujeres. the women were in another Estaba patio. dividido. It was all divided. Aún hoy en día cuando uno va al muro de los lamentos, So now when you go to the Wailing crying- wall. The Wailing Wailing wall, está dividido en dos partes. it's divided into two parts. De un lado están los varones, del otro lado están las The mujeres. men are on one half and the women are on the other half. Pero la Biblia dice que el Señor vino a derribar las paredes que dividían But the Bible says that Jesus came to destroy the dividing walls. y que ahora ya no hay judío ni griego, And now there are no Jews nor Greeks. no hay varón ni mujer, There's no woman or man. no hay esclavo ni libre, There's no slave or free. sino que todos somos uno en Cristo But Jesús. we are all one in Christ Jesus. Pero pasó un problema. But there was a problem. Los primeros 300 años de la iglesia cristiana al principio, The first 300 years of the primitive el church, imperio romano comenzó a perseguir a los que creían en el Mesías, the Roman Empire began to persecute those who followed Christ, tanto judíos como gentiles. like Jews and Gentiles. Ustedes saben que gentiles son todos aquellos que no son judíos. So Gentiles are all those people who were born a Jew. O se es judío o se es gentil. So you're either a Jew or a Gentile. Eso es lo que muestra la Biblia. And this is what the Bible shows us. Pero en el año 313 aparece un señor But in the year 312, a man appeared, llamado Constantino el Grande, the great Constantine. the Great, y él quiso tomar la religión para manejar las grandes masas, los grandes grupos, He began to use the religion to drive the masses. y quiso liberarse de los judíos, And he wanted to free himself from the Jews. get rid of them. He wanted to get rid of the Jews. Oh, he wanted to get rid of the Jews. Los persiguió He persecuted y comenzó a romanizar al Mesías judío, and he began to romanize. Romanize. Y Christ. saben que ahora ya no se llamaba más Mesías, So now he was no longer called the Messiah, sino que se llamaba Christos. and he was changed to Christos. Significa lo mismo. It's the same thing. Mesías es ungido en hebreo Messiah in Hebrew is the anointed, y Christos en griego es el ungido también. and Christ in Greek is the same thing, it's Así the que anointed. en griego o en español podemos decir que nosotros somos cristianos, So now in Spanish we call ourselves Christians, pero en hebreo sería que somos mesiánicos, but in Hebrew we're Messianic porque creemos en el Mesías. because we believe in the Messiah.
Pero este emperador se encargó en el siglo IV, And in the 4th century, this emperor, the 4th century, él se encargó de hacer una reunión llamado concilio en la ciudad de Nicea, en Turquía, he wanted to make this reunion in this place, con todos los dirigentes religiosos de la época. and the people of authority in the religion, Y él dijo una declaración. and made this declaration. Hizo ese statement, ¿no? Dijo, los judíos mataron a Jesús. The statement was the Jews killed Christ. Y bueno, en realidad los judíos no lo mataron. And in reality, the Jews did not kill the Christ. Lo que sí, ellos agitaron al pueblo y decían, crucifícale, crucifícale. They instigated for killing of Jesus. ¿No? Pero los que realmente lo mataron fueron los romanos. But who really killed Christ was the Romans. Ya 1000 años antes, And so now, 1,000 years before, el rey David the King David, había profetizado que Jesús moriría en una cruz. and that Christ would die on the cross. Y resulta que 1000 años antes no existía la pena de muerte en una cruz para los romanos. And so before, when David prophesied, they didn't have this type of price for sinning. Ajá. Así que Dios, el Espíritu Santo le mostró a David cómo moriría Jesucristo. And so the Holy Spirit revealed to King David how Jesus Christ was going to die on the cross. A partir del año 325 And después de so Cristo, now we're about 325 and on, cuando se hizo esa reunión de todos los religiosos, and all these religious people came together, se comenzó a pasar la voz and they began to spread the word de que los judíos habían matado a Jesús. that the Jews killed Jesus. Y eso se siguió hasta ahorita. And that has continued until this day. Fue el Papa Juan XXIII, And now the Pope 23, ya, John 23, ya. El Papa Juan XXIII es el que dijo, retiramos esa culpabilidad de los judíos, we're going to reject or remove this guilt on the Jews, porque durante toda la historia del cristianismo because throughout the whole story of Christianity, se predicó que los judíos habían matado a Jesús. they had preached or shared that the Jews had killed Jesus. Para el siglo VI The 6th century, ya no había judíos dentro de los mesiánicos, so inside the Christianity there were no more Jews. los habían corrido They had ran them out. y el judío mesiánico desapareció. And so the Jewish that believed in Jesus, they had disappeared. Y fue más o menos 1967 So 1967, 67, que comienza otra vez este movimiento de judíos que creen en el Mesías. there's a new movement, or the movement reborn, where there are Jews who believe in the Messiah. Porque desde el principio del cristianismo, Because since the beginning of un Christianity, señor llamado San Agustín this guy called Saint Augustine, fue el primero en ponerse en contra de los judíos. he was the first one to neglect towards the Jews. Luego apareció uno de los grandes teólogos de la historia, And then a great theologian from history, Juan Calvino, this, John Calvin. John Calvin. Ya, Juan Calvino es el que él odiaba a los judíos. He hated Christians, The Jewish. the Jews. Sí. Luego apareció otro personaje que nosotros le agradecemos por el trabajo que hizo, Then another guy appeared, and we're very grateful for the work he did, llamado Martín Lutero. Martin Luther. Martín Lutero fue el reformador. He was a reformer. Él era un cura católico romano He was a priest in the Catholic, a Roman Catholic. que nunca pensó dejar el catolicismo, Never thought of leaving the work as a priest. pero él vio que había algunas cosas que no estaba haciendo bien la iglesia. But he noticed that the church were doing things that he didn't like. Entonces clavó 95 tesis en la puerta de la catedral en Alemania. So he's in Germany, and he's at a cathedral. Clavó 95 tesis o declaraciones, Oh, he made these 19 theses, declarations. telling the wrong thing that the church was Okay, so he's telling the church that these declarations that they're doing wrong.
como él no se arrepintió, and because he didn't repente, reject or he didn't hold back to what he was saying, el papa de turno lo mandó a matar. the Pope that was in charge at the time sent for him to be killed. Un príncipe de Alemania lo salvó, A German prince saved him, se lo llevó a su castillo, took him to his castle, lo escondió por un año and hid him for about a year. y durante ese año Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán. And so during this time, Martin Lutero, he was translating the Bible to German, Pero, Dutch. pero Martín Lutero era una persona que también odiaba a los judíos. But he was also someone who hated the Jews. Sí, la única manera que él lo aceptaba era si el judío aceptaba a Jesús. The only way that Martin would accept the Jew was if that Jew accepted Christ. Yo lo invito a usted que le gusta googlear, I will invite you, if you like to Google, que busque sermones de Martín Lutero en contra de los judíos. to search Martin Lutero's sermons against the Jews. Yeah. Martin Luther was totally against Jewish people. But if you want to find what he was thinking about Jewish people, just go ahead and Google it. Estamos agradecidos We're por very Martín Lutero, thankful for Martin Lutero. pero a pesar de que cada 31 de octubre le recordamos, About every 31st of October, we remember him. sabemos que él tiene mucha culpabilidad por el hecho de que se odia a los judíos. So he has a lot of guilt, or he holds a lot of guilt of why we hate the Jews. Y es algo terrible eso, And it's something sad. porque aún dentro de las iglesias evangélicas Because even in evangelical churches, hay antisemitismo. there are anti-Semitism. Y fíjense que el antisemitismo no es solamente en contra del judío, And did you know that anti-Semitism isn't only against a Jew, sino en contra del árabe también. also towards an Arab? Los dos son hijos de Abraham. Those two are Abraham's sons. Hace 4.000 años que se están peleando por la tierra. They're fighting for this land up to 4,000 years ago. Todo este problema que hay ahora This problem that we have here now es por la gran idea is for this great idea que tuvo Sara that Sarah had, y le dijo a Abraham, and they told Abraham, esposito mío, my loving husband, Dios no nos está respondiendo, no nos da un hijo. God isn't responding. He's not giving us a child. Así que ¿por qué no te acuestas con nuestra esclava? So why don't you sleep with our slave? Y el hijo que ella tenga será mío, And the child she bears will be mine. será nuestro. It'll be ours. Y Abraham no se resistió. And Abraham didn't resist. Entonces, si tú insistes, If you insist, woman, I'll do it. lo voy a hacer. 4,000 years later, 40,000 años después, we still have trouble. estamos en problemas. Es increíble eso, es increíble. Tenga usted mucho cuidado con las ideotas que tenga. Be careful with those ideas and other ideas also. Porque los dos son hijos de Abraham, tanto el judío como el árabe. Because the Jew and the Arab are both sons of Abraham. Son medio hermanos, They're half brothers. pero se siguen peleando por la tierra. But they continue fighting for the land. Está escrito en la Biblia. It's written in the Bible. Tenemos que orar por la salvación de los dos grupos, We need to pray for the salvation of the two groups. pero principalmente porque se cumpla el propósito de Jesús. But the principle is that the purpose of Jesus, La pasión de Pablo, the passion of Peter. porque recuerdan que les dije, Dios crea al pueblo hebreo para traer salvación a la humanidad. Because remember, God created the Hebrews or the Jews to bring salvation to humanity. Pablo dice en Romanos 10:1, hermanos, ciertamente la oración de mi corazón es por la salvación de Israel. Paul says in Hebrews 10:1 that Romans 10:1. Romans 10:1 that the desire of his heart is the passion of his heart is that he prays for the salvation of who? Of Israel. Of Israel. En el Salmo 137, versos 5, 6 y 6. Salmo 137, versos 5 y 6. Fíjese lo que dice David.
Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. If I forget you, O Israel, let my right hand forget its guilt. Let my tongue stick to the roof of my mouth if I do not remember you, if I do not set Israel above my highest joy. Mire la pasión con la que escribía David. En Isaiah chapter 62 verse 1. Isaías 62:1. Yo se lo leo mientras el hermano lo busca. Fíjese lo que dice en Isaías 62:1. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. I awake to put ¿Es 62? Oh, Isaiah 62. 62. Yeah. There it is. For Zion's sake I will not keep silent, and for Israel's sake I will not be quiet. Under her righteousness goes forth as brightness, and her salvation as a burning torch. Gracias. Imagínense, ¿qué hace la iglesia para que el 80%, que hoy estaba diciendo mi esposa, el 80% de los judíos no creen en Dios? Imagine, what would the church look like, or what is the fact that there's 80% of Jews don't believe in God? Porque la iglesia por 2000 años no los evangelizó. Because the church for 2,000 years didn't evangelize to them. Hablamos de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. We talk about sending the word of God, the message of God to the fins of the earth. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenle todo lo que yo les he enseñado. And Jesus says, go out and preach the word of God, and then baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and make them disciples. Pero los judíos no aparecen. But the Jews don't appear in this. En Argentina le pregunté al departamento de misiones, So in Argentina, I asked the people at the missionary department, ¿por qué ustedes tienen todas las banderas menos la de Israel? why do you have all these flags and you don't have the Jewish flag? La mayoría de las iglesias, inclusive creo que entre ustedes hoy, And the majority of the churches, and I think here too, piensan que los judíos ya lo hicieron. believe that the Jews already made it. They don't need the gospel. No necesitan buenas nuevas. ¿Y saben qué? Porque en el instituto bíblico no nos enseñan eso. Because in the seminary or the Bible Institute, they don't teach us this. Se habla de los sinvergüenzas que fueron los judíos quejándose con Dios. They talk about how they were just rejecting God. Y los ponemos como ejemplo negativo de muchas cosas. And we always put them as a negative example in many areas. Y nos olvidamos que ellos necesitan a Jesús. And we forget that they need Jesus. Imagínense, Imagine. quiera el Espíritu Santo en esta tarde grabar en su corazón I would like the Holy Spirit to record this in your hearts. ese sentir que hubo en Jesús. That's That feeling, that desire that Jesus has in his heart. yeah, the feeling that Jesus has in his heart Acerca de la salvación de Israel. according to the salvation of Israel. Yo miro a veces a la iglesia como desagradecida I see the church sometimes as ungrateful por la salvación que vino de los judíos. from the salvation that came through the Jews. De los judíos vino la Torá, que es la palabra. We have the Word of God with the Torah that came from the Jews. ¿Y saben lo que dice Juan capítulo 1, verso 1? And you know what John says, verse 1, chapter 1. En el principio era el verbo, o era la palabra. In the beginning was the verb, or the God's Word. La palabra estaba con Dios The Word was with God, y la palabra era Dios. and the Word is God. Y esa palabra, And that Word, esa Torá, that Torah, se hizo carne it became flesh. y habitó entre nosotros And it lived within us. y vimos su gloria And we saw the glory, como la del unigénito. like a only Son. Imagínense, Imagine. Jesús es la ley. Jesus is the law. Jesús es la Torá hecha carne. Jesus is the Torah in flesh.
Y muchas veces nosotros utilizamos el siguiente versículo. And many of us utilize the next verse I'm about to tell you. La palabra que yo envío hará lo que yo la envío a hacer y no regresará a mí vacía. The word that I sent out is going to go out and it won't come back empty. Y cuando en Isaías dice, la palabra que yo envío va a hacer lo que yo lo mandé a hacer y no volverá a mí vacía. And Isaiah it says that I'm sending out the word and it's going to do what I said and it will not come back empty. Ese es Jesús. That Es is Jesus. el Padre enviando su palabra a través de Jesús encarnado. That's God sending his word out in flesh Y esa palabra regresando al Padre, and that word coming back to God, habiendo to the hecho el Father, trabajo para el cual Dios lo envió. doing the work that God has sent it out to do. Cuando en Hechos capítulo 1 In Acts chapter 1, hay un grupo de discípulos there is a group of disciples rodeando a Jesús. surrounding Jesus. Después de 40 días de haber resucitado, After 40 days of resurrecting, le habló a 500 personas. he spoke to 500 people. Mientras Jesús les hablaba a las 500 personas, And during the time that Jesus was speaking to the 500 una nube people, lo envolvió there was a cloud surrounding y comenzó a elevarse. and began to ascend. Desapareció de la vista de los discípulos. It disappeared from the eyes of the disciples. Vinieron dos ángeles y le preguntaron a esos hombres, And the two angels came down and they asked, varones Galileos, ¿por qué miráis al cielo a Jesús que se está yendo? "You men, why are you staring up into heaven? De la misma manera que Él se fue, de la misma manera vendrá. The same way as he is gone, the same way he's going to come back." Y después solo el libro de Hebreos dice que Él se sentó a la diestra del Padre. And only in the book of Hebrews that he is sitting at the right hand of God. Pero 1000 años antes, And so, 1,000 years before, el Espíritu Santo le mostró a David lo que sucedería cuando Jesucristo volvía a la diestra del Padre. so God showed David what was going to happen when Jesus would go up and sit on the right hand of God. En el Salmo 68 In Psalm 68, dice, los carros del Señor se cuentan de veintenas de millares. the chariots of God is counting as how many? Decenas de millares. Thousands of them. Exacto. Dice, viene el Mesías del Sinaí a su santuario. And so the Messiah is coming from Mount Sinai. Sinai to the sanctuary Exacto. Eso 1000 años antes. 1,000 ¿Qué years sucediera? before. Dios se lo estaba mostrando a David. God was showing this to David. Y yo me preguntaba, ¿por qué dice del Sinaí si el Señor murió en Jerusalén, no murió en el Sinaí? Why is it saying that he's coming from Mount Sinai if he died or resurrected from Jerusalem, or he came from Jerusalem? Exacto. Pero cuando me puse a pensar, el Espíritu Santo me hizo recordar que dónde fue dada los 10 mandamientos, dónde fue dada la Torá a Moisés. So as I'm thinking about this, the Holy Spirit revealed to me that the Ten Commandments came from Mount Sinai. Fue en el monte Sinaí. Was in that mountain. Así que se está refiriendo a Jesucristo. So it's referring to Jesus Christ. Cuando Jesucristo desaparecía de la vista de los discípulos, When Jesus disappeared from the eyesight of the disciples, cuando se fue a través de las nubes, and he went into the heaven, into the clouds, de acuerdo al Salmo 68, according to Psalm 68, vinieron millares y millares de carros y de ángeles all thousands and thousands of angels and chariots para acompañar a Jesús to accompany Jesus de regreso a la eternidad. back to the eternity. Y cuando usted busca en el Salmo 24, And when you search in Psalms 24, en el Salmo 24 hay una parte que dice lo siguiente, está en letras rojas. it says like this, it's in red lettering. Abrid, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. You can read it if you want, Psalm 24. Yeah. Pero estoy diciendo de memoria, pero si usted quiere lo puede buscar. Salmo 24. Lift up your heads, O gates. Oh no, that's not.
verse 7, 8, 9, and 10. of 7, 8, 9. So lift up your heads, O gates, and be lifted up, O ancient doors, that the King of glory may come in. Who is the King of glory? The Lord, strong and mighty. The Lord, mighty in battle. Lift up your heads, O gates, lift them up, O ancient doors, that the King of glory might come in. Lo voy a leer en español. Alzad, oh puertas eternas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Preguntan los ángeles, y la respuesta es Jehová el fuerte. ¿Sabe que Jehová es? Dios es mi salvación. Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. ¿Sabe que no tengo tiempo ahora para hablarle de los dos Jehová que aparecen en el Antiguo Testamento? Hay dos Jehová, es un solo Dios, pero se le llama tanto Jehová al Padre como Jehová al Hijo también, a esa palabra que se hizo carne. Pero acá dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Es Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y ese Jehová poderoso en batalla es el que aparece en Josué capítulo 5. And this guy, Jehovah, that's strong and mighty, is also in Joshua Chapter 5. chapter. Ustedes recuerdan que Josué mira a un soldado que está con la espada desenvainada. Do you guys remember Joshua came forth or saw a soldier that had his armor on? Y Josué le pregunta, ¿tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? And he asked, are you one of us or an enemy? Y ese hombre, ese soldado le dice, no soy de los de ustedes ni tampoco su enemigo. And this man said, I'm not an enemy, but I'm not part of I'm not your soldier. Escucha lo que le dice. Listen to what he said. Vengo como el jefe del ejército de los cielos. I come as The chief of the army. the chief, the main guy of all the armies. Sabe que ese soldado con la espada desenvainada And so this soldier with his sword drawn es el jefe del ejército de los cielos, is the main guy of the armies, es Jesucristo nuestro Salvador. is Jesus Christ our Savior. Así que el jefe del ejército de los cielos, poderoso en batalla, estaba regresando a la eternidad. So the main general of all the armies was going back into eternity. Se da la orden en la eternidad He gives order in the de que eternity las puertas del cielo se abran, that the floodgates could open porque el Rey de Gloria estaba regresando. because the King of Glory was going back Como sacerdote as a priest y como cordero, como sacrificio. and the lamb, sacrificial lamb. La palabra que Dios había dado en el Sinaí, The word that God had given on Sinai, la palabra que se había hecho carne, de acuerdo a Juan 1, that became flesh according to John 1, estaba regresando al Padre. was coming back to God. Y por último el Salmo 110, versículo 1. Finally, Psalms 110, verse 1. David dice, y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. The Lord said to my Lord, sit on my right hand until I make your enemies your footstool. Yo no sé si usted alguna vez escuchó esto, I don't know if you guys have heard this once before. pero 1000 años antes de que sucediera, God saw this before it had happened. Dios le mostró a David God showed this to David, el regreso de la palabra hecha carne, the word becoming flesh, siendo escoltado por decenas de millares de carros hacia la eternidad. being ascended through thousands of angels and chariots back into heaven. Dios le mostró a David la orden que se escucha en la eternidad. God showed David the authority that's given in heaven. Ábranse puertas eternas, Open floodgates. porque el Rey de Gloria Because está the entrando. King of Glory is coming back. Y de acuerdo a la palabra, Él ahora está sentado a la diestra del Padre. And according to the word of God, he's sitting at the right hand of God. Y esa es la palabra que nosotros tenemos que llevar al mundo, And this is the word that we need to give to the world, incluidos los judíos, including the Jews. porque de ellos viene la salvación. Because through them, the salvation has come to us. Miren, nosotros estábamos tan cómodos ahí en Look. Victorville pastoreando, Look, we were very comfortable in Victorville pastoring con un buen salario anual, with a good annual salary, 550 personas en nuestra iglesia, 150 people in the church, más tres 500. más tres filiales, otros 3 campuses hispanos. And so 3 other satellites. Y el Señor nos llama a los 60 años a ir al pueblo
de Israel. And God calls us at 60 years of age to go and evangelize to Y the lo que nos movió a nosotros And what moved us, fue precisamente esto. and was this precisely here. Me preguntaba, ¿cómo puede ser How is it que aquellos de quien viene nuestra salvación that the people who came to us the salvation se está yendo al infierno sin Cristo? are going to hell without Christ? Porque la iglesia no los está evangelizando. Because the church is not evangelizing to them. Lamentablemente hoy en día Unfortunately, nowadays, muchos quieren imitar a los judíos. we want to imitate the Jews. Se hacen los espirituales, They begin to be, pensando que like porque they're more religious, spiritual. aprenden las danzas, They think because they learn a some of the tocar la dance pandereta, and to hacer sonar el shofar, sound out the shofar, ya no le llaman a Dios Dios, sino le llaman el Eterno. they don't call God God, they call him the Eternal. Ya no se quieren reunir los domingos, se quieren reunir los sábados. They don't want to show up on Sundays, they want to show up on Saturdays. Y hay muchos hoy en día que están haciendo eso. And there's many now doing this. Si tuviese San Pablo, So if you see St. Paul, si él estuviese aquí ahorita, and he was here seeing this, él los regañaría. he would exhort us. Porque en Romanos claramente Pablo dice el judío siga siendo judío y el gentil siga siendo gentil. Because brethren, the Jews should be Jews and the Gentiles should be Gentiles. Pero quiere el Espíritu Santo en esta tarde But the Holy Spirit right now at this moment, dejarle grabado en su corazón, to record in your heart this word, transferirle a usted to transfer to you lo que él me transfirió a mí, what he has transferred unto lo que me. a mí me hizo dejar una gran iglesia, What made me leave a great church, extrañar a muchos hermanos, to miss a lot of brothers, dejar la zona de comodidad y confort to leave my comfort zone, para llevar el mensaje a esos judíos to take the message to the Jews que están rechazando al Mesías. that are rejecting the Messiah. Porque por muchos años Because for many years, la iglesia los persiguió, the church persecuted them. la iglesia los culpó de la peste negra en Europa. The church blamed them for many bad things. La reina Isabel la Católica en 1492, The King Elizabeth, 1492, 1492, los corrió de kicked Europa. them out of Europe. Lo corrió a Cristóbal Colón. She even kicked out Christopher Columbus. Cristóbal Colón era judío. He was a Jew. Los que venían en la Santa María, la Pinta y la Niña eran judíos. The people on these boats, or 4 boats, they were Jews also. Tremendo. It's crazy. Los judíos no solo trajeron la salvación, The Jews didn't only just bring the sino que salvation. descubrieron también lo que más tarde se llamó América. They also discovered what we now call America. Porque Colón ni sabía que era América. Because Christopher Columbus didn't even know it was Colón America. pensó que eran las Indias. He thought it was India. Entonces hay hermanos que a veces me dicen, que pastor, yo soy bien indio. Me dicen. Some of the brothers say, hey, I'm really Indian. Digo, no, usted no es indio, acá no hay indios en América. Oh, there's no Indians here in America. Acá hay aborígenes, pero indios hay en la India. Lost in translation. Yeah, we don't have Indians here. No? We have Indians in India. Se llaman American Indians, pero no son americanos. Son We aborígenes. call them American Indians, but they're not. Así que bueno, durante toda la historia, So throughout this whole story, A los judíos se the los- Jews, los quemaron, they burned them, los persiguieron, they los persecuted them, rechazaron. they rejected ¿Cuántos them. se acuerdan de las cruzadas? How many of you remember the Los que Crusades? estudiaron historia. Las Those who- cruzadas, hubieron 8 cruzadas. There were 8 Crusades. Algunas las mandaban los emperadores romanos, Some of them the Roman Empire sent como them, también 4 papas de la Iglesia Católica. and 4 popes from the Catholic Church. Ellos ordenaron a un ejército de cristianos They ordered a Christian army que vayan a Jerusalén, to go to Jerusalem quemen y maten a los judíos y a los musulmanes. to kill and burn Jews and Muslims. Cuando llegó el ejército cristiano del Vaticano, And so when the Christian army that was sent by the Vatican, ponían a todas las familias dentro de las sinagogas they would put all these families inside the synagogue y les encendían fuego. and light a match. Muchas familias murieron. And many families died.
Porque Roma quería poner el Vaticano en Jerusalén. because the Roman Empire wanted to put the Vatican in Jerusalem. Entre todas las cruzadas, Through all these crusades, llega el momento que los musulmanes, el ejército musulmán les ganó al ejército del Vaticano the Muslim army won against the Vatican's army, y se quedaron en Roma. Tuvieron que and quedarse en Roma. so the Roman army stayed in Rome. They couldn't leave. Imagínense, cuando usted le quiere llevar el mensaje de Jesús a un Imagine judío, when you want to take the message of Jesus Christ to a Jew, ellos no quieren escuchar el nombre de Jesús, they don't want to hear the name of Jesus porque el nombre de Jesús los persiguieron. because the people In the name of they Jesus, were they persecuted in them. the name of Jesus they were persecuted. Los quemaron. They burned them. Inspirado en los escritos de San Agustín, And so, inspired by the writings of Saint Augustine Juan Calvino and John Calvin y Martín Lutero, and Martin Luther, apareció en los 1940 and appeared in 1940, Adolfo Hitler. Adolf Hitler Adolfo Hitler en Alemania, in Germany. él era un católico apostólico romano He was a Catholic Apostolic Roman, y pensaba que quería hacerle bien a la iglesia, and he thought he was wanted to do something good towards the church. por lo tanto había que matar a los que habían matado a Jesús. And so he had to burn those who burned Jesus. Y mató a 6 millones de judíos. And he killed 6,000 Jews. No, 6 million Jews. 6,000 judíos. Imagínense, 6 millones, 6 millones. Ya. Imagínense, nombrarle el nombre de Jesús a un judío So imagine, say the name of Jesus to a Jew. es un rechazo para ellos. It's an automatic rejection. Ellos no quieren que les hablemos del cristianismo ni de Jesús. They don't want us to talk to them about Entonces hay que Christianity usar or el, Jesus. hay que usar el nombre hebreo. So we need to use the Hebrew name, Es Yeshua. Yeshua. Yeshua significa Dios es mi salvación. Means God of my salvation. Es importante eso. Usted diga de Jesús a Very un judío important. y pierde la amistad enseguida. When you mention the word Jesus to a Jew, you've already lost. Hoy mencionaba a mi esposa, My wife had mentioned earlier, en Argentina hace un rato se hizo una marcha en conmemoración del Holocausto. so there was a march in remembrance of the Holocaust in Argentina. Ahora, no se le puede decir holocausto a un judío, You can't say Holocaust to a Jew porque holocausto es un sacrificio voluntario. because a Holocaust is a voluntary sacrifice. Para el judío no fue un sacrificio voluntario, ellos los mataron a 6 millones de judíos. And during the Holocaust, it was not voluntary, they were forced. Y ellos le llaman genocidio. Genocide. Genocide, yeah. Le llaman genocidio, Sí. en hebreo es Shoah. Ellos Sí. hablan de la Shoah. You need to tell them you need to mention it as a genocide. Imagínense, no se puede decir que un judío se convierte al Señor. You can't tell a Jew to convert to God Porque para el judío convertirse en su mente es dejar de ser judío because for a Jew to convert is to stop being a Jew y hacerse gentil. and to become a Y Gentile. eso nunca va a pasar. And that is never going to ¿Cuántos happen. mexicanos hay acá? How many Mexicans? ¿Se imagina que hoy usted, que es de México, So imagine if you that are from Mexico, le decimos, a partir de hoy que usted acepta a Jesús, starting now that you have accepted Christ, no más Chile, no more hot sauce, no más tamales, no more. o sea, a partir de hoy usted tiene que dejar de ser mexicano. So starting today, you've accepted Christ. You need to stop being Mexican. Eso es lo que pasa por la mente de un judío. That is how they process converting to Un judío Christianity. no se convierte. A Jew does not Un convert. judío completa su salvación A Jew completes his or her salvation aceptando a Yeshua HaMashiach. accepting Yeshua. Hay cosas que tenemos que aprender. There are many things we need to learn. Si usted está interesado en aprender, nos If you're escribe, interested- por teléfono, nos manda un email. If you're interested, write to us, email us. Y como decía mi esposa, puede ser que usted se cruce con algún judío, con un patrón, con algún trabajador. And it could be possible that you come across to a Jew, Y no hay mejor cosa que decirle, yo estoy muy agradecido a tu Mesías. I am so grateful to your Messiah. Yo creo en tu I Mesías. believe in your Messiah. Gracias a tu Mesías,
thankful for your Messiah. Soy perdonado de mis pecados. I am forgiven of my sin. Tengo la esperanza de vida eterna. I have hope of eternal life. Y por supuesto pedirle al Señor sabiduría And of course, to ask God for wisdom. para poder hablar y hacer amistad con ellos. So to be able to have a friendship and to speak with them. Nunca le diga a un judío, Don't ever tell a Jew, arrepiéntete de tus pecados y acepta a Jesús como tu Salvador. repent from your sins and accept Jesus as your Lord and Savior. Nunca se lo diga. Never tell. Porque aceptar a Jesús para ellos es aceptar un asesino. So to accept Jesus for them is like accepting murder. En nombre de Jesús los persiguieron, los mataron, los In quemaron. the name of Jesus, they were burned, they were persecuted, they were killed. Tenemos que dejar realmente que el Espíritu Santo haga esa obra. We really need to let the Holy Spirit work in them. Y por favor, como iglesia, a partir de hoy, Please, as a church, starting today, comience a interceder, begin to intercede, no solamente por la paz de Jerusalén, not como just dice for the Salmo, peace of Israel, like it says in the Psalm, sino por la salvación del pueblo de Israel. but the salvation of Israel. Que en cada oración suya esté la frase, Señor, salva a Israel. That this phrase be in your prayers, save Israel. En el capítulo 9 de Romanos, creo que es, In the Romans chapter 9, San Pablo dice, yo preferiría ser anatema con tal de que mi pueblo se salve. I would prefer to, what? To be a curse. Oh, to be a curse for my people to be saved. Imagínense, San Pablo, a pesar de que era un apóstol enviado a los gentiles, Paul, being an apostle sent to the Gentiles, San Pablo dice en palabras más fáciles, and in easier terms, he says this: Señor, yo preferiría que quites mi nombre del libro de la vida con tal de que mi raza se salve. I prefer for you to take my name out of the book of life for my people, my nation to be saved. Esa pasión tenía Pablo. This is the passion Paul had. Ese deseo tenía Jesús cuando vino. And this is the passion, The the passion that desire. Paul has. Y lo que Jesús quería también. And this is what Jesus wanted also. Él quería alcanzar a las ovejas perdidas del pueblo de He Israel. wanted to look and search for the lost sheep of Israel. El libro de Efesios dice que Él vino a ser de los dos pueblos uno. And in Ephesians it says that he has come from both people to be one. Antes de ir al cielo, Before going to heaven, en Juan capítulo 17, in John chapter 16, Jesús hace una oración. Jesus makes this prayer. John 17. Oh, John 17. Dice, Padre, He says, God, que ellos, los judíos y los gentiles, que ellos that them sean uno, be as one, como yo en ti y tú en mí, like I am in you and you are in me, que ellos sean uno. that they may be one. Hace 2000 años de esa oración That's about 2,000 years from this prayer had happened, y todavía no sucedió. and it still hasn't happened. Hay 35.000 denominaciones cristianas. There's 35,000 denominations, Christian El denominations. 80% de los judíos se están yendo sin su Mesías. 80% of Jews are dying without their Messiah. Si usted lee el capítulo 11 de Romanos, If you read chapter 11 of the book of Romans, Pablo se pregunta, Paul asked himself, ¿desechó Dios a Israel? did God reject Israel? De ninguna manera. No. Y en palabras mexicanas, In a more simpler term, Pablo le dice, no os hagáis. Paul says, No se hagan porque ustedes son rama, no son raíz. La raíz es Israel. Paul says, don't stop acting like that because you guys are the roots, not the branches. Well, you are the branches Oh, of the the branch. yeah, Yeah, you guys are the branches. Not the Así que la raíz es Israel. De ellos viene nuestra salvación. So the root is Israel. From them we get the salvation. Y por los últimos 2000 años, escuche esto, And for the past 2,000 years, las ramas the branches estuvieron separadas de la raíz. have been separated from the roots. ¿Cómo pretendemos avivamiento en la iglesia? How do we try to have this revival? Si le hemos dado la espalda If we've given our backs a aquellos de quien viene nuestra salvación. to those that the salvation came through, No estamos cumpliendo la voluntad de Dios. we are not fulfilling God's will.
Primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, First the lost sheep, the people of después a los Israel, gentiles. then the Gentiles. Quiere el Espíritu Santo grabar eso en su corazón. I hope the Holy Spirit records this, writes this in your heart. Me gustaría que se ponga de pie Please stand. mientras tú puedes buscar Numbers chapter 6, verses 24 through 26. Numbers 6, 24 through 26. Y quisiera terminar este tiempo, en primer lugar, agradeciendo a los pastores por permitirnos compartir con ustedes. Ahora, en un rato vamos a la iglesia central a compartir también allá con los hermanos. Y me gustaría bendecirles con la bendición sacerdotal que aparece en Números capítulo 6, versos 24 al 26. Cuando el Señor le dice a Moisés, dice: Moisés, dile a tu hermano Aarón, que era el jefe de los sacerdotes, que cuando bendiga al pueblo lo bendiga de la siguiente manera. Me gustaría que usted se ponga una mano en la cabeza, otra en su corazón, cierre sus ojos y escuche esta bendición en hebreo, luego la voy a decir en español y luego nuestro hermano la va a decir en inglés. Reciba esta bendición y mientras se la estoy diciendo, mire, esta es la única bendición que viene directamente de parte de Dios en toda la Sagrada Escritura. Y dice lo siguiente: Shevareshecha Adonai veishmerecha, Yael Adonai panavelecha vijuneka, Isa Adonai panavelecha, veyasem lecha shalom. Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace.